El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de su labio y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero decirle muchas cosas hoy. Una de ellas es: cambiamos el evangelista. Si usted se dio cuenta, la semana pasada hablamos de San Mateo, de las vírgenes, ¿se acuerda? A ver, los que me siguieron la semana pasada, hablamos de las vírgenes. Eso fue hasta el viernes, porque el sábado hablamos de... A ver, ¿qué hablamos? El sábado fue el martirio de San Juan Bautista. Eso fue el sábado. Y Mateo seguimos escuchando los domingos. Pero en 3 semanas teníamos escuchando a Mateo. Pero ahora cambiamos a Lucas, ¿verdad? Pero déjeme eso ahí, no se mueva, vamos a hablar de algo aquí. Las cartas de San Pablo a los Corintios. Yo solamente quisiera hacer una pequeña revisión de la lección divina aquí. Pablo venía de Atenas. En Atenas no fue recibido. Él habló con mucha elocuencia, con mucha forma de hablar muy bonita, era un hombre muy preparado y no convirtió a nadie, solamente a 2. Por eso que no hay carta a los atenienses, no hay carta de San Pablo, porque nadie se convirtió. Y cuando llega a Corintio, que venía de allá, él vino, dice aquí, tembloroso. Aquí dijo que vino tembloroso, débil, temblando y con miedo, por lo que había pasado antes, por la experiencia que había tenido en Atenas. Y ahora aquí dice que ahora le vine a hablar con el Espíritu de Dios. Vine a hablarle a través del Espíritu Santo. No quise convencerlos con palabras de hombres sabios, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y el poder de Dios. Es decir, que ya no viene con elocuencia, sino que viene diferente. Bueno, ahí nos damos cuenta que todo el mundo se puede equivocar. San Pablo se equivoca, pues ¿qué le toca a uno? Se equivocó, pensar que lo estaba haciendo bien y no lo estaba haciendo bien. Por eso cuando uno evangeliza o predica, yo no sé a quién me está viendo aquí usted. Puede ser que alguien se esté durmiendo, o ya me cambió de canal, no sé. Lo único que hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que me ayude a que proclame su poder, y a los que se sintonizan conmigo, escuchen la palabra. Y es lo que podemos hacer, todo lo que predicamos, todo lo que hablamos de Jesús vivo, es hablarlo con el Espíritu de Dios y pedirle que si nos equivocamos, que nos ayude a mejorar en su gloria. Acuérdense, el gozo es para nosotros y la gloria es para Él. Bueno, ahora, el Evangelio, la meditación es muy bonita al principio, ¿no? Porque es como el capítulo 4 de San Lucas, el comienzo.
Y si usted se dio cuenta, nosotros empezamos del año pasado con Marcos, casi completo en la misa diaria. Luego tomamos San Mateo, que tomó parte de San Marcos, que no se habían dicho. Y ahora San Lucas, que recoge lo que no se ha dicho ni en Marcos ni en Mateo. Pero a mí me llama la atención hoy porque hoy nos dice el Señor, es como una carta de esperanza. Nos dice a todos nosotros, ¿no? Porque aquí está tan hermoso cuando Él dice, he venido a llamar a los pobres, a liberar a los cautivos, y la curación de los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Es decir, ese soy yo, ese es usted, ese somos nosotros. Nosotros necesitamos que nos den la buena nueva, que nos animen, que nos liberen de tantas cosas en la cabeza, que nos hagan ver las cosas de Dios y que nos liberen de toda atadura, que nos den un corazón sencillo y que podamos perdonar. Eso vino a ser Jesús en este Evangelio. Y nos dice a usted y a mí, que nos liberemos y que busquemos a un Cristo que nos quiere sanar de todo lo que tenemos. Si quiere sanar, igual que yo, pidamos a Dios que nos sane de la ceguera que tenemos, del corazón que tenemos, que nos libere, que nos dé la libertad nueva. Y eso nos dice hoy. Sin embargo, esa buena nueva que usted está escuchando le trajo complicaciones. Dice San Lucas que lo querían matar después, porque dijo que nadie es profeta en su tierra, entonces lo querían matar. Entonces pidamos al Señor hoy que empezamos un nuevo evangelio de San Lucas, porque San Lucas es muy bonito, porque nos habla de la misericordia, habla un poco de las mujeres, lindo. Póngale cuidado a San Lucas en esta vez, que nos vamos a llevar hasta noviembre, pero en la misa día nos va a hablar de todas esas cosas hermosas que Jesús hace y que las da a conocer San Lucas. Hoy tenemos un santo que yo he oído nombrar de él, se llama San Ramón Nonnato. Nació en 1204 y murió en 1240. Ramón significa protegido por la divinidad. Pero lo interesante de este santo, que nació en 1204, que él nace ya muerta su mamá. Si su mamá le hicieron cesárea, porque él nació cuando su mamá ya estaba muerta, y por eso se llama nonato, no nacido. El nombre, eso no es apellido, es que nació estando su madre ya muerta. Un llamado por los mercedarios. Los mercedarios que en aquel tiempo ayudaban a la gente que estaba presa o esclavizada, más que todo de los musulmanes. Que él quería ir a salvar a los católicos cristianos que tenían presos los musulmanes en el norte de África. Él se va y habla con un santo que se llama, si me acuerdo muy bien, él se llama San Pedro Nolasco, que es el santo Pedro Nolasco, sí. Y él va entonces a África, pero cuando va, él es un terremoto predicando. Y los musulmanes no querían escuchar que hablara del cristianismo, pero no le hacía caso. Entonces él viene y dona un dinero, trae un dinero, y hasta se dona él mismo, porque cuando no había más dinero para que lo soltaran, se dona él mismo y empezó a hablar. Tanto que habló que los musulmanes decidieron ponerle un candado en la boca. Le pusieron una correa, no sé cómo hicieron, pero le pusieron un candado para que no hablara. Solamente le quitaban el candado para comer. Pero cuando se lo quitaban empezaba a hablar de Jesús. Así que era bastante difícil. Finalmente, la gente, viendo lo que estaba pasando con él, pagaron el rescate y lo trajeron a España. En España, como tenía buen nombre, el Papa lo nombra cardenal, en lo cual lo aceptó, pero quería estar siendo siempre un hombre humilde. Cuando digo humilde, dice pobre, no tenía mucha cosa. El Papa lo llama a Roma y se fue caminando de España a Roma. Eso es lejísimo. Y en el camino muere de fiebre. Muere muy joven. Muere a los 36 años. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1657. Y hoy comentamos a San Ramón Nonnato. Es patrono de las mujeres que tienen dificultad de dar a luz. Es patrono de ellos, y que si usted conoce a una persona que está embarazada y tiene miedo, que le pida intercesión de San Ramón Nonnato. Y a nosotros nos pide el Señor que te confiemos. En el Evangelio escuchamos eso, y confiemos que nos viene a liberar, viene a sanarnos, porque muchas de las cosas nosotros es que tenemos que ser liberados. Y el Señor nos dice en el Evangelio que te quiere liberar, porque te quiere hacer lo mejor que pueda hacer en su nombre, para ser una mujer, un hombre lleno del amor de Dios.